You are currently the only person in this conference. Aceite, porque demora, pero es más suavecito. ¿Pero conexión? ¿Pero conexión? Están ingresando los... ¿Qué dice? Y a mí me deja entrar después. No, pues ahí está, ahí están entrando la... Ahí están saludando, buenos días. ¿Y ahí cómo cumplió la pantalla? Aló, gato. Aló.
No, porque hice la flechita acá. Allá. Guardar, copiar, limpiar. No, limpiar. Tal vez Es pausó que la grabación mientras tanto. Ahí lo vi. Mi mensaje. Poco me interesa. ¿Va a jugar a callar? ¿Usted sabe? Hola. Buenos días. Buen día, profesor.
Profesor, tal vez pausar la grabación mientras tanto comienza. Hola, buenos días a todos, a todas. ¿Me escuchan? Hola, Sí, se ¿me escucha. logran ver? Perfecto. Hola. No, no escucho nada. Buen día, profesor. ¿Se escucha? Sí, se escucha, profesor. Ahí sí, ahí lo estoy escuchando. ¿Aló, me escuchan? Ahí sí. Sí, se escucha. Se escucha. ¿Lo Buen he día. escuchado todo el Perfecto. rato? Sí. Hola, buenos días a todos, a todas. Oye, tuvimos un imprevisto derivado de que la profesora encargada de esta parte del curso tuvo también un imprevisto entre salud y trabajo. Y bueno, no sé si para vuestra alegría o vuestra pena, me va a tocar a mí hacerle estas 4 horas de gestión integrada de cuencas hidrográficas. Y por tanto, vamos a estar vamos a hacer algo teórico práctico, donde les voy a enseñar un método que es el método CEPAL de gestión estratégica para cuencas, y donde a lo mejor vamos a ir viendo cuáles son los contextos de esto y cómo esto se maneja. Y en ese plano, entonces, voy a usar alrededor de unas 2 horas. Me dicen que 1 hora y media por la grabación, porque si no es muy pesada, así que voy a tener que hacer algo. ¿Aló? No sé, ¿alguien me dijo algo? ¿No? ¿O se abrió un micrófono? ¿No? Oye, me encantaría si pudieran abrir algunas de las cámaras para saber si estoy viendo o no, porque no, el sistema este del apoderado no lo he usado nunca. Es la primera vez que lo uso y no me gusta mucho. Eh, y prefiero mucho más el Teams, Zoom o el Zoom. Ahí veo. Muchas gracias, Guillermo. Por lo menos tenemos ahí. Ahí tenemos. Oye, Carlito, ¿está dónde está? ¿Vino Carlito o no vino Carlito? Ahí está Cristian. Bueno, Karen, oye, muchas gracias. Ok. Don No Raúl, me ¿cómo peiné, está? Bien. profe. No, No me no, sí lo peiné, veo, profe, lo veo. disculpe. No, 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 ya lo veo, por eso no lo está reconociendo, muchachos. Alguno que no. Oye, bueno, como les digo, vamos a hacer esto. Yo voy a primero a explicarles o a contarles vía este proceso, lo que era la materia que va a dar la profesora Carolina Morales, el marco de gestión integrada de cuencas hidrográficas. Y esto, aquí ya no vamos a entrar con números, no sé, que para algunos será una alegría, sino que vamos a entrar con gestión. ¿Cómo hacemos una gestión o qué elementos nos pueden ayudar a hacer una adecuada gestión? Y para eso, yo voy a recurrir a un método que es el método CEPAL. El método CEPAL, ¿alguien me puede decir qué es lo que es la CEPAL o no? ¿Han escuchado la CEPAL o no? Bueno, por ahí, ¿no? En la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, que funciona en Santiago, para América Latina y el Caribe. Entonces, este método fue desarrollado en el año 90, y tiene varias publicaciones, en el 93, tuvo una última por el 99, 2000 y algo, pero un método de gestión estratégica desarrollado por Axel Duroyani. Axel Duroyani es un destacado cuencólogo más que hidrólogo, y que trabajó mucho en Perú, y fue director además de la División de Recursos Naturales y Energía de la CEPAL. Y algunos de ustedes lo tienen que haber visto hasta hace poco. Él está mayor ahora, pero hasta hace poco era muy requerido en distintos foros. Entonces, pero antes de entrar en los procedimientos de gestión para el desarrollo sustentable, yo quiero abordar un componente acá que tiene que ver con la gestión de la cuenca. Y están viendo bien las diapos, ¿no? ¿Ustedes las ven bien? Que las veo súper chicas. ¿Sí? ¿No? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Perfecto, perfecto.
por lo menos de acá le empiezo a agarrar odio al apoderado, pero que no, yo por lo menos no las logro ver, se ven muy chicas. Pero básicamente en la gestión de cuencas lo que tenemos que buscar son la gestión de o la resolución de problemas. Y la resolución de problemas en una cuenca están ligados a una serie de recursos, principalmente a recursos naturales, que muchas veces entran en conflicto entre sí por el uso de esos recursos, por la oferta de esos recursos, pero principalmente porque hay personas, hombres y mujeres, que son los que la están intentando gestionar o tomando desde una perspectiva muy particular. Por ejemplo, lo que vemos ahora en el marco de las crecidas, uno ve que la dirección, el Senapred tiene una visión, los agricultores tienen otra visión, los pobladores rurales o de pequeños poblados también tienen otra. Y en un marco en el cual tenemos, especialmente con respecto al agua, donde tenemos múltiples usuarios, tenemos una menor oferta de agua. Alguien me dirá, profe, pero con la que ha pasado este año sí, pero esto es una cosa rara. Si cambia la situación de aquí en adelante, eso no lo sabemos. Ya sabemos que, ya lo aprendimos, las precipitaciones son una variable aleatoria, pero por el momento la tendencia es que hay una menor oferta de agua y también hay un aumento de las demandas de agua. Entonces, en ese marco de conflicto, la cosa es cómo podemos gestionar. ¿Cómo podemos gestionar desde un municipio una cuenca? ¿Cómo podemos gestionar desde un gobierno regional, desde una delegación provincial? Esta unidad que llamamos cuenca hidrográfica. Para eso, lo primero que quiero señalarles, y todo esto se basa en un concepto que tiene que ver, que es más amplio, que es la cultura. ¿Alguien me puede decir cuál es una definición? Hay una que es de Paulo Freire, pero y ya les voy a decir quién es Paulo Freire, si alguno no lo conoce. Pero alguien me puede decir qué es lo que es la cultura. Intuitivamente, no quiero hacer una definición de estas de sociólogo. Hay varios sociólogos aquí. Bueno, tenemos sociólogos, asistentes sociales, ahora están en ventaja. ¿Ah? Pero, ¿qué es la cultura? Profe, como las costumbres que pueda tener un grupo de personas en un territorio. Ahí hay algo, sí, por ahí, perfecto, son costumbres, ¿no? Pero todas estas apuntan a algo. Yo diría, profe, que son, bueno, que incluye conocimiento, las creencias, las costumbres, no sé, el derecho, la moral, es todo lo que el hombre a lo mejor ha adquirido durante un transcurso de tiempo, en temas de hábitos, capacidades. Perfecto. Profesor, sí, Dígame. tiene que ver con las tradiciones y con la cosmovisión también. También. Pero fíjense que Ortega y Gasset, esto acordándonos de la dictadura, había un famoso general, no voy a dar el nombre, creo que se murió, decía, como dijeron los señores Ortega y Gasset, no eran los señores, era uno, no, se llama, su apellido era Ortega y Gasset. ¿Ah? Y Ortega y Gasset, un gran pensador del siglo XX, un gran filósofo, él decía que la cultura es la forma en cómo resolvemos los problemas de la vida. Eso es. ¿Cómo resolver? Ahora, eso genera conocimiento, la forma en cómo resolvemos los problemas de la vida nos genera conocimiento, nos genera marcos conceptuales, o esa cosmovisión, resolvemos el problema de la vida en función de una serie de actuaciones que tienen que ver con lo religioso, con lo moral, con lo ético, con lo técnico, con lo social, etc. Y por eso que cuando a veces se dice, yo me acuerdo en el colegio hasta algunos profesores, a los más desordenados decían, usted no tiene cultura. Sí había cultura, tiene una cultura del desorden. Los delincuentes no tienen cultura, sí tienen una cultura de la delincuencia, o sea, resuelven el problema a través de marcos que a lo mejor éticamente o moralmente no son los nuestros, pero eso es el marco cultura. Y bueno, yo les puse ahí una de Paulo Freire. Paulo Freire es un gran pensador brasilero, exiliado, que se vino a Chile en los años 60, que trabajó en educación. Una de sus frases más famosas es la enseñanza tenía que ser el aprender haciendo. ¿No? Aprender haciendo. Eso es un punto muy... Y él dice que a partir de las relaciones que establece con su mundo, dice el hombre, pero el ser humano, creando, recreando y decidiendo las relaciones que establece con su mundo, lo dinamiza. Y le añade algo de lo cual es autor y por este hecho crea cultura, crea formas de resolver el problema de la vida, que es la definición de Ortega y Gasset.
que para mí es muy concreta. Por eso que hay diferentes culturas para eso. Y por eso que algunos lo abordan de una manera, otros lo abordan de otra. Inclusive con concepciones filosóficas, políticas, eso nos da marcos culturales distintos. Nosotros nos enfrentamos a 4 grandes tipos de cultura y esto lo establece lo que señala la UNESCO. Por un lado, tenemos lo que se llama la cultura dominante. Es la cultura que, como su nombre lo dice, domina, hegemoniza. Por ejemplo, en el plano económico en estos momentos, ¿cuál es la cultura dominante? En general, a nivel mundial. ¿Qué tipo de economía es la que domina? ¿Sí? Capitalismo. La neoliberal o liberal. En la economía capitalista. Esa es la que domina. En el fondo, nosotros tenemos un mundo en una estructura de economía capitalista. China es capitalista, ¿no? China es la principal empresa privada del mundo, ¿no? Donde el presidente de China es el CEO de un holding de empresas, ¿no? Y donde solamente tenemos algunos que resisten. Eso en el plano económico. Lo podemos ir viendo en distintos aspectos. Por ejemplo, en este momento, ¿cuál es la que está dominando, que está dominando en términos tecnológicos? Ustedes le escuchan por que se expresa en un marco, ciertos marcos tecnológicos. Marco digital, Profe, se escucha cortado. telecomunicaciones. El audio. Sí, se escucha entrecortado, ¿Se escucha profesor, cortado? disculpe. Sí. Sí, por favor, díganme eso si hay algún problema. Voy a repetir. Falló la tecnología dominante. Ahora se escucha bien, profesor. Ahora se escucha bien, perfecto. Muchas gracias. Miren, lo que les decía, en el plano tecnológico, ¿cuál es la cultura dominante? La cultura dominante en estos momentos es todo lo que tiene que ver con lo digital, con la inteligencia artificial, con todo. Eso es lo que está dominando. O sea, ustedes donde vayan, no, metamos inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, ¿han escuchado esas expresiones? Entonces, y básicamente es meter en una licuadora un volumen de datos que nos permite relaciones de forma mucho más rápida. Con intensidades de lluvia y trabajamos con un tipo que está en todo lo que es inteligencia artificial hace mucho rato. Esto le estoy hablando de 2019, él se llevó los datos a la casa y el otro día tenía los mismos resultados que nosotros nos habían demorado varios años. Esto es lo que ahora domina. Entonces hay una cultura dominante, siempre hay un marco dominante. En la línea, por ejemplo, ¿cuál es la cultura dominante en el MOP? ¿Cómo soluciona el MOP los problemas? Ya que hay varios del MOP. ¿Cuál es la respuesta del MOP a problemas hídricos en general? El MOP dice, es su respuesta en general. ¿Cuál, perdón? Cemento. Cemento. Y fierro. Obras, ¿no? Eso. Cemento, o sea, obras. Eso le dice, y toda la parte de bioingeniería, no lado no. Agricultura, ¿con qué actúa? ¿Cuál es la cultura dominante de la agricultura? Cultivos de exportación, subsidios, es decir, hay marcos culturales dominantes. Y eso es importante a veces detectarlos para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Por otro lado, si hay una cultura dominante, hay una cultura resistente. ¿Cuál sería una cultura resistente en economía? La economía proteccionista, profe. Una economía proteccionista con ciertas fronteras, una economía centralizada, un marco como la cubana, ¿no? O la de Corea del Norte, ¿sabes? Esas son culturas resistentes en términos económicos. Por ejemplo, ¿cuál es la cultura dominante etílica, muchachos, en estos momentos? ¿Cuál es lo que domina en lo etílico?
¿Qué tipo de tragos son los que dominan en estos momentos? La cerveza. El Ramazotti. El Ramazzotti, ya. Eso sería el dominante, es lo que está dominando. ¿Y cuál sería resistente en cultura etílica? El pisco. La El grapa. pisco, ¿no? El pisco, la grapa, ¿no? Es que, El pipeño. El pipeño. o el pipeño, porque es chilena, porque es nuestra, es decir, habrán distintas cosas que me dirán, resiste. Y esas son las que a veces hay que detectar. Uno a veces como gestor de algo, debe decir, ¿cuál es la cultura dominante en este grupo? Pero hay algunos que resisten, ¿ya? También por otro lado está lo que se llama la cultura libresca. Y la libresca, está mal dicho, pero podría ser la cultura. ¿Cuál será esa? No sé si alguien me está hablando, tiene abierto el micrófono, pero me lo repiten. Pero la cultura libresca o de paper es la cultura que tiene referente. O sea, apareció en el libro, apareció en el paper, así que es verdad. Y eso muy propia del mundo. ¿Quiénes tienen ese mundo muy fuerte? Los científicos. Los científicos, los académicos, ¿no? Académicos y académicas. Eso es lo que. Entonces, su cultura va por ese lado. Yo me acuerdo de una anécdota. Estábamos en un congreso de glaciares y había un tipo, Chedomir Marangunich, y Chedomir había movilizado un glaciar de un punto a otro y demostró cómo es así y todo. Y alguien le dijo, oye, ¿dónde está publicado? Y le dijeron, no, no lo he publicado, entonces no vale. Esa es la cultura libresca. Pero hay una cultura, uno tiende, que es la que se llama la cultura democrática, la cultura constructivista, y esa cultura es una cultura que trata de integrar de lo dominante, toma elementos de lo resistente, busca referencias y sintetiza participativamente. A esa es la que debemos apostar y apuntar. ¿Cómo hacemos que esa es la que se llama la cultura democrática? Y obviamente una gestión de cuencas y una gestión integrada incluso de cuencas, una gestión integrada de recursos hídricos, pasan o deben pasar por una cultura democrática. Y eso habla de liderazgo que tienen que saber sintetizar, pero saber muy claro tomarlo de la dominante, tomarlo de los aspectos resistentes, ir integrándolos, obviamente en su determinada ponderación, ya vamos a ver eso, tomar los referentes técnicos, científicos que están existiendo, para que en un conjunto tengamos lo que se denomina esta cultura democrática, que nos permite ir avanzando de diversas formas, en diversos territorios, pero con la seguridad de que estamos llevando a cabo un proceso que va a perdurar en tiempo y en espacio. Ese es el conjunto, ese es el marco en el cual nos movemos. Si ustedes ven esto en cada uno de sus respectivos preguntas, cultura dominante en mi trabajo, ¿cuál es la resistente? ¿Quiénes son los resistentes? ¿O cómo los resistentes? Lo libresco muchas veces, ojo, nosotros lo hablamos desde el punto de vista de los científicos, los académicos, pero también lo libresco está relativo a normas. Por ejemplo, el estatuto administrativo. Ese nos marca a todos los que somos funcionarios públicos. Y también ahí hay un marco, no, se hace esto porque el estatuto dijo esto, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas son las que ahí están presentes y a lo que debemos apuntar a esta cultura democrática. Y cómo sintetizamos participativamente. Y eso es lo que vamos a intentar demostrar ahora. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Algún alcance? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Estamos claritos? Perfecto. Voy a seguir entonces. Y vamos a ir a los pasos que tiene. Yo se los voy a dar después todo esto bien decodificado. Bueno, en la presentación la van a tener también, o si no la tienen. Pero, primer paso que tengo que hacer cuando voy a trabajar, y les voy a dar solamente el primero. No se Entonces, cuando voy a escucha. trabajar en una cuenca común y la cual. ¿Podría repetir, por favor, profesor? No se escuchó. Por favor, cada vez díganme, no va a ser algún problema. Lo que les
Cuando yo quiero transformar un territorio, transformar una cuenca, transformar elementos que están ahí y con personas que obviamente están ahí en ese territorio, lo primero que tengo que hacer es identificar a los actores involucrados. Es el primer trabajo que tengo que hacer. Y aquí hay, hay un trabajo de quién, de un equipo técnico, el ET. El equipo técnico está trabajando en esta línea. Y cuando trabaja el equipo técnico, me está diciendo cómo yo puedo abordar parte de estos aspectos, cómo los puedo llevar a cabo, de qué manera puedo establecer. Denme un segundito, que aquí parece que es que no tengo. ¿Puedo rayar ahora? Sí. Aquí hay algo que, fíjense, hay un equipo técnico. Y ese equipo técnico es el que lleva a cabo este proceso. Y primero identifica a los actores involucrados. Y para eso tiene que identificar necesidades sentidas. Tiene que limitar la zona del conflicto. Porque normalmente cuando vamos a intervenir es porque hay un conflicto. Puede ser un conflicto implícito o explícito. Entonces hay que saber manejarlo desde esa perspectiva. Tengo que identificar a los actores relevantes y hay que tratar de invitarlos a estructurar un proceso. Y esto, cuando yo identifico a los actores, ¿por qué los identifico? Porque esos actores van a llegar a una mesa de concertación, una mesa donde nos vamos a concertar para intentar transformar el territorio. Y un poco lo que se está haciendo ahora, o se ha intentado hacer varias veces con estas mesas de cuenca, consejos de cuenca, que no siempre han terminado de la mejor manera. Pero ya lo vamos a ver por qué. Cuéntame, ¿alguien me dijo algo? ¿O no? Tal vez que todavía hay problemas de comunicación, profesor. Se corta a momentos. Se corta. Voy a intentar ver aquí si supone que estamos con la red fija. Supone que es mucho mejor. Vamos a ver, voy a revisar si ¿me escuchan ahora o no? ¿Cómo está ahí? Ahora se escucha bien. Ahora se escucha bien, ya. Perfecto. Voy a repetir que yo necesito que ustedes llegan a algún lugar, ustedes los que trabajan especialmente en una comuna, cuando llegan a un punto, esto lo tienen implícitamente, lo llevan ya, pero no está, normalmente no está, aquí lo estamos tratando de ordenar. ¿Qué es lo que saben ustedes? Cuando yo voy a llegar a un territorio, tengo que hablar con diversas personas, tengo que trabajar con ellas, y yo lo que tengo que identificar esos actores. Estos actores deben llegar a una mesa de concertación. En esa mesa vamos a intentar concertar acciones para transformar el territorio y transformar el problema que tenemos. Y eso no significa conocer, integrarlos. Por ejemplo, ¿qué actores tengo? ¿Qué actores podrían ser parte de una mesa de concertación? De a uno no, porque... Profe, pero en Dime. este caso, o sea, también primero no es importante delimitar como los bordes, por ejemplo, ahora se está trabajando en la cuenca piloto, que es la cuenca del Tolten, que son 11 comunas. Entonces, claro, si es en ese ámbito, yo diría los alcaldes, las organizaciones más importantes, pero si uno dijera, no sé, en el orden de magnitud de una comuna, yo podría decir, ¿sabes qué? Bueno, en la comuna, las organizaciones locales, la escuela, no sé, por decir algo. Entonces, me imagino que también tiene que ver cuál es el ámbito en el que estoy trabajando. Así es, hay un ámbito territorial y por eso que los quería llevar a eso. Hay un ámbito territorial, por eso que ahí dice, si se fijan, delimitar la zona del conflicto. ¿Dónde tenemos una zona? Aquí suena la zona del conflicto, me sitúo la Araucanía y inmediatamente ustedes piensan en el conflicto mapuche. Pero los conflictos están en la cuenca en todas partes, especialmente con respecto al agua. Entonces, si yo voy a tomar una cuenca, la cuenca seguramente va a tomar más de una comuna. ¿Ya? Dependiendo del tamaño de la cuenca. Entonces, si es correcto lo que tú me dices, perfecto. Estarían los alcaldes, que son todos los organizaciones sociales, alguna ONG que a lo mejor trabaja también ahí, que puede ser interesante que trabaje, juntas de vecinos,
todo eso habla de actores normalmente endógenos. ¿Cuáles son los actores endógenos? Los que están presentes al interior de la unidad. Pero hay actores exógenos también. ¿Cuáles son actores exógenos que pudiéramos invitar en un marco de una cuenca? Por ejemplo, el tema de los representantes de las empresas privadas. Ojo, algunas empresas privadas pueden ser endógenas porque están ahí adentro, por ejemplo, la empresa privada agrícola que está ahí adentro, trabaja, pero también hay empresas que, claro, son transnacionales o de corte nacional, una eléctrica, por ejemplo, y obviamente ellos no están en el territorio. Usan el territorio, pero no son parte de él, no están ahí adentro. Otro exógeno pueden ser todas las instituciones, la DOH, la DGA, los servicios públicos en general pueden ser exógenos. ¿Ah? Hay otros que están también ahí, digamos, integrados, pero eso tenemos que ponerlos. Por ejemplo, en una cuenca, las hidroeléctricas, los agricultores, las mineras, si es que ellas están presentes en el marco, las forestales, y también están las organizaciones medioambientales en el plano de la sociedad civil, los municipios con diversas unidades, ojalá las unidades de recursos hídricos en algún momento, las unidades todos los municipios tienen que tener, ustedes saben, el plan de desastre, ¿eh? Están todos atrasados los que no lo tienen, el 15 de agosto creo que tenían que tenerlo, etcétera. Esos son nuestros. ¿Por qué el equipo técnico que van a ser ustedes los que manejen esto? Tiene tanto rol. Porque debe saber que la mesa debe tener diversos perfiles. Primero debe ser una mesa participativa, es decir, que hayan participantes de distintos componentes que están y que son parte de esa cuenca. Si dejamos fuera las hidroeléctricas porque no nos caen bien, no es la mejor partida. O si dejamos fuera a los agricultores, o si dejamos fuera, ¿no es cierto?, a los mineros que están en alguna zona, o al habitante rural, al que vive solamente en la cuenca, incluso va a trabajar fuera. Entonces debe ser representativa. Y eso es un punto muy central en esto que hay que saberlo incorporar. También debe ser democrática. Ojalá sus representantes sean elegidos por votación. Sabemos que no siempre eso es posible. Por ejemplo, los servicios públicos no va a haber votación. El jefe va a nombrar a alguien. Ahora, que al que nombre tenga potestad para decidir. Porque a veces se nombra a una persona, digamos, que no tiene ninguna ascendencia y va solamente por cumplir. Ojo, eso no solamente pasa en los servicios públicos, eso pasa en una empresa hidroeléctrica. Pero, por ejemplo, si una junta de vecinos, ojalá que sea elegido el representante. Porque ellos son los habitantes locales, los que muchas veces más peso tienen, los que cortan una carretera de repente porque no les gustó algo. Ojalá que su representante sea elegido. Y debe ser una mesa equitativa. Es decir, que sean todos estar representados y más o menos representados en su justa medida, porque no puede ser, a lo mejor la hidroeléctrica tiene muchos recursos y yo le voy a mandar al gerente técnico de electricidad, a la división de hidrología e hidráulica, no sé, y manda como 5. No, debe estar en una cuestión que sea no sobre representado y bien estructurado. Es el papel que hace el equipo técnico. Y empieza a juntar la gente y empieza a hacer que esta gente empiece a ser parte del proceso. Entonces, si yo tengo a los actores, ya tengo para estructurar la mesa de concertación. Lo mostré rápidamente, no sé si alguien lo quiso ver, pero miren, todo esto es eminentemente lógica experiencial, lógica de trabajo. ¿Cuál sería el segundo paso que debería llevarse a cabo? Si yo ya tengo a los actores. Agruparlos por temáticas, porque si no un agricultor, por ejemplo, que hable con una empresa, no tienen el mismo problema. Entonces deberían trabajar en áreas comunes de interés común para poder agrupar y para poder dar soluciones. Pero antes de eso, fíjate, tú estás dando el clavo en un detalle, pero nos falta algo previo para saber eso. Y es un detalle que es difícil saberlo, es difícil adivinarlo, pero por eso yo se lo voy a decir, que es la identificación y confrontación de criterios. Nosotros, y normalmente el equipo técnico esto no lo expresa, no lo pone ahí en el documento. Pero díganme una cosa, de los que están ahí, por ejemplo, los agricultores, los ambientalistas, los pobladores, las industrias,
ustedes que tienen una experiencia, ¿cuáles son los más complicados de trabajar con ellos? Podríamos, por ejemplo, trabajar con ellos. ¿Podría Nuestras repetir, asistentes por sociales, favor? ¿qué nos pueden decir? ¿Cuáles son los más complicados? Sí, que yo tengo ya sentado en la mesa de concertación una serie de actores, pero en paralelo ese equipo técnico va trabajando y va viendo quiénes son, cómo se mueven algunos y cuáles son los criterios que los mueven, los criterios de actuación que los mueven. Y en esos criterios de actuación yo tengo que ir identificando, entonces, cómo ellos se comportan. Y yo aquí tengo agricultores, puse ahí población, ecosistema, que pueden ser los conservacionistas o ambientalistas, los industriales, grupos, poblaciones o pueblos ancestrales, a lo mejor podemos colocar juntas de vecinos. De la experiencia de ustedes, ¿cuáles son de estos más o menos que les estoy mostrando? ¿Cuáles son los más complicados para trabajar con ellos? Es que es difícil Ya, una respuesta concreta, profe, ya, a ver por qué. porque resulta que, por ejemplo, yo trabajo en el ámbito municipal, ¿ya? Y Ya, nosotros estamos, generalmente el municipio trabaja con todo lo que tenga que ver con los proyectos que son de envergadura de postulación al Estado. Pero también hay una participación pública privada que es entre nosotros, por ejemplo, y la CMPC, pero cuesta ya. concretarlo porque en el fondo están en medio los agricultores o fomento productivo, que se le llama acá también, y que algunos no quieren ser parte de, por ejemplo, las forestales porque la ven como negativa. Entonces, hay que ser muy criteriosos cuando uno trabaja en el ámbito público-privado para hacer proyectos que sean beneficio para las personas, porque lo ven como que ellos lo ven como las comunidades indígenas como vendiéndose a las forestales. Entonces hay que hacer un trabajo social primero, que es para ver qué es lo que están dispuestos ellos a dar, que en este caso es agua lo que estamos trabajando, y qué es lo que están dispuestos a ayudar sin pensar que se están vendiendo las forestales. Por eso el trabajo social es súper importante en una mesa. Por eso que estoy apuntando hacia allá. Por eso que la pregunta es, y esto es para ingenieros, sociólogos, cura, todo. ¿Cuáles son los criterios con los que trabajan, con que se mueven ciertos actores? Por ejemplo, si yo tuviera un actor que son no sé, un judío, estoy colocando, yo tengo sangre judía, así que no está lo mío. Supongamos que un judío recalcitrante, un judío de estos de que se golpean el pecho, en el muro los lamentos. ¿Cuál es el criterio con que va a actuar él? Esa persona judía va a actuar conforme a lo que es el Antiguo Profesor, Testamento. disculpe, yo creo que eso va muy de la mano con lo que usted mencionó al inicio también con el tema de la cultura, con el tema de la creencia, ya con respecto, por ejemplo, el agricultor, obviamente él va a requerir utilizar el criterio frente a su necesidad. ¿Qué es su necesidad en este caso? ¿Cómo mejorar a lo mejor su producción agrícola, ganadera? A nivel de ecosistema, el conservacionista va a ver cómo poder proteger, ¿cierto?, las cuencas, todo lo que tiene que ver con el recurso natural. Entonces, a nivel de población, otro tipo de necesidad y criterio. Yo creo que va mucho de la mano con eso. Ese es un punto importante. Entonces, por eso que dice ahí, identificar los criterios de actuación de cada actor. Hay algunos que van a hacer solamente maximización de utilidades. Lo que me interesa a mí, yo doy pega, doy trabajo, pero yo necesito que me dejen tranquilo, Otro va a decir, no, pero usted está afectando el ecosistema, y esos son elementos. Pero también por eso les digo que uno va a identificar, porque a veces puede ser alguien de un área muy, comillas, conflictiva, pero que sea un gran negociador. No sé si me explico. Es decir, podríamos tener a alguien de una zona, pero que justamente son los ambientalistas más duros y todo, pero la persona que está acá en la mesa es un gran negociador, un tipo que sabe escuchar. Entonces, no es solamente el criterio que lo mueve desde la perspectiva técnica que lo moviliza, que lo define, sino también cómo es como persona. Y uno tiene que conocer eso.
Profesor, Dale, y dale, también dime. respecto a cómo esa persona, bueno, claro, tiene que tener la capacidad, ¿cierto? La habilidad de poder dirigir un grupo de personas que van a tener criterios distintos, pensamientos muy distintos, ¿cierto? En base a sus necesidades, pero esa persona va a tener, yo siento que la misión del cómo llevar a esos actores a un punto en común, ya para Ese es el poder dar ET, solución, en este caso, al tema que es el agua. correcto. Y ojo, Eh, pero no es una persona, es el ET, equipo técnico. Hay un Exacto, por eso, equipo por técnico ejemplo, que tiene. profe, acá se están trabajando mesas de trabajo con grandes agrupaciones de comunidades para que los criterios que se unen dentro de la mesa se puedan llevar a cabo con el servicio público y las otras metodologías. Eso se está trabajando, por lo menos acá en Temuco, hace más de 2 años en esto. Ya. Ahora, en esta metodología, esta parte queda un poquito subterránea. La usa y la maneja el equipo técnico. Por ejemplo, Carlito, llegó Carlito, ¿no? ¿No está Carlito? Pucha, Carlito, en mi amuleto de la suerte. Entonces, don Carlos, ¿qué es lo que tiene? Buena sangre, es buena leche, el tipo tiene ductilidad. Entonces uno sabe que con ese actor podemos trabajar un poco más, que nos puede ayudar incluso a ser un actor interesante al interior de esa mesa. Y esos también son aspectos que tenemos que ir manejando. Entonces, identificación y confrontación de criterios es un elemento muy relevante. No es lo mismo como piensa el mundo mapuche, que tiene otra estructura, que tiene otro marco cultural, a como pensamos muchas veces nosotros. Y eso hay que saber respetarlo, integrarlo. Y por eso es tan difícil en esas mesas. ¿Ya? Pero lo primero, saber cómo piensa. Díganme una cosa, ya tengo a los actores. Además, sé cómo piensan, cuáles son los criterios. Y yo los quiero poner a transformar un territorio. ¿Cuál sería el tercer paso en este modelo? ¿Cuál es el tercer paso que yo tendría que preguntar o por el cual debería apuntar? Fijar Tal objetivos, vez tener profesor. algunas propuestas, sí, tener Las algunas propuestas. propuestas, Antes de los objetivos, muy interesante, pero antes de los objetivos, ¿qué tengo que preguntarles? ¿qué es lo Siento que que ellos, tendría que el consultar cambio por las que ellos quieren? necesidades, por las Las ¿Qué es lo que ellos necesidades, necesitan? los problemas. Entonces, muchachos, miren, Exacto, lo que problemas tenemos y que hacer necesidades. los problemas que es ellos tienen. identificación y confrontación de problemas. Y los tenemos que poner en un listado. Y ahí tenemos que ser muy hábiles para decir, mire, ¿sabe qué? ¿Cuál es su problema? Y cuáles son los problemas que enfrenta el territorio en estos momentos. A ver, vayan diciéndome algunos problemas, ¿sí? En los cuales ustedes Escasez se enfrentan. hídrica, el tema de, por Escasez ejemplo, hídrica. sí, los APRs que tienen muchas veces las napas contaminadas. Entonces, escasez hídrica, contaminación de Los aguas. pozos personales que tienen las personas no tienen agua todo el año, por lo tanto sufren sequía en esa área, entonces no pueden cultivar. Perfecto. Volvemos a escasez. Entonces, escasez hídrica para el uso doméstico, escasez Sí, hídrica correcto. para el uso agrícola. Entonces empezamos a Exacto. identificar problemas. ¿Qué otro problema Sí. tenemos? Erosión. ¿Perdón? Sí. Erosión. Erosión. Arrastre de sedimento. Finalmente. Contaminación de agua. ambientales. Es decir, empiezan a aparecer y de repente van a aparecer problemas que tienen que ver, por ejemplo, conflictos entre comunidades. ¿Hay conflicto o no? Sí, yo diría que el conflicto entre comunidades, está el tema de la educación en torno al recurso hídrico, el manejo de recurso hídrico, Ya, pero inclusive se cuida. ha tocado el tema de la crecida en tema de construcciones habitacionales. Ya, pero ojo, no nos vayamos a las. Esto hay que ser. Esto es muy de mucha lógica. Lo que tú dices es súper interesante, pero va a ir más adelante, porque por ahí, por ejemplo, en educación podría estar parte de lo que es las soluciones, por donde apuntar. Pero lo primero es identificar problemas. Y además los tengo que clasificar. Hay problemas que tienen que ver con el agua, hay problemas que tienen que ver con el suelo, hay problemas que tienen que ver con la disponibilidad de tierras, por ejemplo, la vivienda. Un problema de disponibilidad de tierras, La pero también la tecnología, la señal, el acceso a la tecnología. Exacto, eso es un gran problema, sobre todo en el área rural.
Y el acceso a la tecnología significa capacidad, no hay suficiente capacidades tecnológicas. Y así empiezo a colocar una cantidad de problemas, pero tampoco tengo recursos económicos para apoyar a la pequeña agricultura, etcétera. Entonces, aquí es donde se expresa nuestra mesa de concertación. Se coloca, y los problemas pueden ser individuales o colectivos. Y eso también hay que... Un buen equipo técnico, muchachos, así que un buen equipo técnico no debería llegar a más de 10 problemas. Cuando algunos llegan a 20, mire, siempre se supone que los ingenieros somos más cuadraditos, vamos a llegar a eso. Pero tengo una anécdota acá que una vez aplicamos esto, una situación de análisis regional, y los que eran ingenieros y todo llegaron con 25 problemas. Y los que fueron encabezados por un profesor llegaron con 8 problemas bien identificados, bien definidos. Pero no debería ser más de 10, 7, 8 grandes problemas. Esos son los que están ahí. También importante, los incendios forestales puede ser también otro problema, por decir cosas que están ocurriendo ahora en ese territorio, etc. ¿Cuál es un punto que también hay que tener cuidado? Porque alguien les puede decir, tengo un problema. La fe, no sé, la religión musulmana está entrando muy fuerte. Y ese problema está fuera del ámbito en el cual queremos nosotros transformar. No sé si me explico. Hay problemas que están dentro del ámbito que queremos transformar y hay problemas que están fuera. Pero cuidado, a veces esos problemas que están fuera hay que tratar de abordarlos de alguna manera, porque si no, son una piedra en el zapato que de alguna manera nos van a ir cuestionando o generando trabas al desarrollo del proceso que tenemos que hacer. No sé si queda claro eso. A veces yo tengo problemas que son muy de afuera. No, aquí son todos republicanos. Y yo no tengo nada que ver con los republicanos. Eso también son puntos que a lo mejor uno dice, bueno, están de fuera. No, pero hay que tratar de buscar desde dentro cómo hacemos algo, cómo estructuramos algo para que gente que a lo mejor no está dispuesta a conversar, ojalá se sienta a conversar. Esto se lo podríamos hacer al Parlamento también. Hay varios que no quieren conversar. Bueno, entonces, ¿por qué busco los problemas? ¿Cuál es lo que a mí me interesa? ¿Por qué busco los problemas? Ya, fíjense, el primer paso era, yo establezco los actores que van a trabajar, busco los criterios con que esos actores van a trabajar. Esto después, acuérdense, aplíquenlo en su trabajo y no les van a dar nada de mana. Acuérdense y después busco los problemas de los actores que están ahí. ¿Cuál sería el cuarto paso? Ya tengo identificados los problemas para esta mesa de concertación, para este conjunto de actores. Ordenarlos, priorizarlos. Bueno, ese es un gran punto. Ordenar y priorizar, que está dentro de esto mismo. Es, ojalá, priorizarlo. ¿Cómo se prioriza? ¿Cómo podríamos priorizar en un conjunto diverso de actores? Primero, perdón, dijiste algo muy interesante, que es ordenar, y más que ordenar es agrupar, porque a veces se dice lo mismo, pero con otras palabras y se coloca como un problema distinto en el ejercicio. Y claro, cuando uno hace ese ejercicio, esos problemas distintos que se están colocando no son precisamente tan distintos, sino que 2 o 3 palabras y agrupan un solo gran problema. Por ejemplo, se dice, no, a mí se me está viniendo un problema, tengo remoción en masa, se me vino abajo el cerro. Y otro dice, no, estoy teniendo erosión en tal lugar. Obviamente no son los mismos problemas, pero podemos hablar de problemas de movimiento suelo, erosión en un marco más amplio, y ese es el que nosotros vamos a abordar. Y lo juntamos en uno solo, que va a tener ciertos componentes a lo mejor de remoción en masa, o componentes de una erosión laminar, etc. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, lo primero es agruparlos y después tenemos que jerarquizarlos. ¿Cómo puedo jerarquizar? ¿Alguien tiene alguna idea cómo lo podemos hacer con un grupo tan distinto de actores? Hay distintas formas. Una tiene que ver con a cuántos de los que son parte de la metodología consideran que el problema es más común para el grupo de gente. Medir el impacto, a cuánta gente afecta un problema potencialmente, Ya. niveles de población
que habita el lugar donde se está presente un problema determinado. Eso podría ser una Mira, forma. es una forma que se llama por pesos, ponderado por el impacto, por ejemplo, de la población. Pero al interior de la mesa a veces es muy difícil establecer esto de una manera que sea adecuada y que todo el mundo nos dé pelota en eso, ¿ya? Entonces, lo que se hace normalmente es una cosa bastante más simple, muchachos. ¿Qué números a nosotros como chilenos y chilenas nos son relevantes? ¿Qué números inmediatamente? Ese número es... ¿O qué escala de notas es la que es más relevante para nosotros, como chilenos y chilenas? Del 1 al 7. Del 1 al 7. Del 1 al 7 la tenemos todos lados, ¿no? ¿Para qué les voy a contar que también acá las tenemos? Entonces, si es del 1 al 7, uno dice, mire, el problema más importante le ponemos un 7. Y lo menos importante le va colocando otro número. Pero eso, no sé si me siguen, pero eso tiene también un problema. Porque yo, si tengo 7 problemas, me calza perfecto. Porque al problema más importante le pongo un 7, al segundo más importante un 6, al otro un 5, un 4, un 3, un 2, un 1. ¿Ya? Y después, o sea, cada persona va a colocarle nota a los 7 problemas. Entonces, lo que es más fácil es que a los N problemas, donde N puede ser 7, 10, 9, 5, 6, esa es la nota que se da. La nota es en función del número de problemas que tengo definido. Entonces, si son 9 problemas, ¿por qué? Porque a la persona le es más fácil repartir las notas. Un 9 le va a poner al problema más importante. Un 8 al segundo y así sucesivamente hasta el último, el menos importante, que le va a poner un 1. Y cada persona hace ese ejercicio. ¿Me siguen en esta idea? ¿Me queda claro? Sí, profe. Sí, ya. Número de problemas, y ese es el número, el N con que vamos a poner la nota. Si son 10, 10. Si son 11, 11. Ojalá no más de 10. Pero si son 9, entonces, como les digo, 9 es el más importante. Y cada uno hace eso. Y después sumo, se hace una Excel rápidamente, ahí mismo, adentro, el equipo técnico está trabajando en esto. Y cuando lo hace en la Excel, dice, el problema 3 tiene, qué sé yo, 200 y tantos puntos. El problema, y ese es el más importante. Y así entonces jerarquizamos los problemas. Porque la jerarquización de problemas nos da la relevancia que para ese grupo tienen esos problemas. Por eso que esto necesitamos que sea democrático, que sea representativo, que la gente lo tenga muy suelto y realmente podemos, como les digo, agrupar problemas y si salen muchos, lo ideal es que no salgan tantos y nunca salen tantos. Por último, uno dice ya, hasta el número 10 vamos a trabajar y lo otro lo vamos a dejar para otro proceso o algo así para ir abordando. Clarito, hasta aquí ya tengo identificados los problemas y además los tengo jerarquizados. ¿Qué debería seguir acá? ¿Qué debería seguir? Las propuestas de solución. Antes de eso. Indicadores, metas. No, todavía no. Indicadores y metas cuando ya, incluso ya tengo. Y ya puedo tener indicadores y metas. Por el momento solamente, fíjense, tengo los problemas y los tengo jerarquizados. Eso es un gran punto. ¿Eh? Oye, entre paréntesis, esto para los alcaldes, los gobernadores, gobernadoras que se quieran reelegir, esto les es, pero chupete. Yo he ayudado a algunos, al mundo político, algunas veces me han dicho, y hemos aplicado esto mismo. Llegamos hasta los problemas. Ahora, obviamente, si llegamos a los otros pasos, el tipo tiene el plan de trabajo político, así que con esto se pueden tirar a la política, muchachos, acuérdense lo que les digo. Ya. ¿Cuál sería el próximo paso? Tengo los problemas. ¿Identificar los actores involucrados en cada problema? No, si los actores ya los tengo. Punto 1 los tengo los actores, ahí los tengo. No, bueno, es que hay que identificar las causas de los problemas, identificar las causas. Todavía no, mira, si mi problema, les voy a decir, voy a decirlo así en términos, mi problema en estos momentos es que no tengo apoyo económico para los pequeños agricultores que necesitan salir especialmente después de las crecidas de río y todas las inundaciones. No tengo apoyo económico.
¿Cuál es la palabra que viene de inmediato? Es el problema del alcalde. ¿Qué es lo que hace después el alcalde después de eso, de decir ese problema? Entonces, Se tira un necesito chamullo. definirlos. No, no, necesito definir, muchachos. Aquí está el problema, solamente que ahí está lo que ya les señalé. Y aquí viene el paso. De los objetivos, profe. Los objetivos, pues, los objetivos. Esto tiene toda una lógica. Miren, esto es nada más que ordenarse. Esto ustedes lo han hecho o uno lo hace muchas veces. Entonces, lo que necesitamos es ahora los objetivos. Y cuando estamos hablando de los objetivos, estamos hablando de que el problema lo transformo en objetivo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de eso? ¿Cómo transformo un problema en objetivo? Mala calidad de las aguas, buena calidad de las aguas. Ya, pero tiene que ponerle más poesía. No, tiene que ponerle, no. Pero efectivamente es eso. Sí tenemos problemas de contaminación. ¿Cómo, perdón? No la escuché. Le faltó el verbo al colega. Claro, si tenemos, nuestro problema es contaminación de las aguas por Escherichia coli y tal. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Reducción de la contaminación de las aguas por Escherichia coli. ¿Saben cuál es la ventaja de esto? Que el objetivo responde al problema y no a cualquier cosa que se nos ocurrió a los tecnócratas en la oficina. Por tanto, estamos respondiendo, si vamos en esa línea, estamos respondiendo a lo que el territorio está demandando. No sé si me siguen. Entonces, de esa forma yo vuelvo a plantear, por ejemplo, si digo yo, mire, sabe que el problema que tenemos acá es un problema de excesiva erosión de suelos que genera pérdidas de fertilidad y contaminación de agua. Entonces, el objetivo es reducir la pérdida de suelo y ya veremos cómo. Pero el objetivo lo tengo clarito hacia dónde apuntar. Dos cosas, muchachos. Una es que yo puedo inferir los objetivos a partir de los problemas linealmente, o sea, lo elevo a la menos 1, hablando en términos matemáticos, elevo a la menos 1 el problema y tengo el objetivo. Pero también puedo tener objetivos que el equipo técnico pueda ir llevando. Por ejemplo, un objetivo implícito o explícito, depende del lugar, es generar mejores condiciones de trabajo y de relación social entre los componentes de esta mesa de concertación. Porque si ello es así, yo tengo mejores posibilidades de alcanzar éxito con esta mesa. ¿Cómo podemos hacer mejores actuaciones nuestras colegas asistentes sociales y sociólogas que tenemos? ¿Cómo podemos hacer algunas actuaciones con un equipo técnico con una mesa de concertación diversa para generar mejores instancias de colaboración entre ellos? Y la respuesta es que hay varios métodos. ¿Alguien me puede decir alguno, no? Métodos, usted se refiere a temas de problematización del problema, ¿cierto? En temas de definir los objetivos. No, eso ya lo estoy haciendo técnicamente. Eso te lo están haciendo los ingenieros, como nietos. Pero tenemos un problema. Esas mesas no se llevan bien. Esas mesas, las personas al interior de ellas no se llevan bien. No tienen suficiente confianza entre ellas. Bueno, yo utilizaría, profesor, el FODA, por ejemplo. Fortaleza, habilidades, amenaza. Trataría de a lo mejor utilizar alguna técnica grupal en torno a eso. Esa puede ser una, pero hay otras que son bastante más simples. Está la carreta de problemas, está la espina de pescado que le conocen algunos. Pero seguimos en lo técnico. Seguimos en lo técnico y estoy diciendo se llevan mal. El profesor Roberto Pizarro y la Karen que no se llevan bien, se tienen bronca hace rato, porque la Karen es de Colo-Colo. ¿Karen de qué equipo usted? No me acuerdo qué dijo que era. ¿No dijo nada? No, yo soy de Chile nomás, profesor, no soy muy... Es del Colo y profe de la U y los dos se llaman mal, no sé. ¿Cómo puedo hacer una mejor relación entre ellos también? Bueno, se puede identificar algún objetivo que sea común entre ellos. Común. Por ejemplo, ya empiezo a jugar con ellos, Criterios ¿no? comunes.
elementos comunes. Oye, y un asadito, ¿o no? Y una convivencia, y una Todo forma es de ir parrillable. desconociendo. Hay elementos que me lo permiten hacer, y ustedes lo han hecho muchas veces. Lo que pasa es que no está estructurado así, en este marco, así con este paso. Fíjense que esto tiene bastante de eso. Vamos a ver que hay varios pasos aquí que nos podemos ir saltando, pero yo puedo inferir objetivos, sumar objetivos del equipo técnico, por ejemplo, cómo llevo mejor la mesa, y sobre eso también ir viendo aspectos que nos vayan generando una mejor relación. Porque a la medida que tengo una mejor relación, tengo mayor confianza. Y si tengo confianza, voy a trabajar con el otro finalmente para establecer algún proyecto común. Y no voy a pensar, como decía, no me acuerdo quién, Claudia parece que nos señalaba, el problema es que estoy vendido a las forestales, estoy vendido a las otras, ese tipo de cosas. Entonces, porque Profe, podemos colocar, dime. sí, es que ese tema es uno de los puntos clave, por ejemplo, en el trabajo con las comunidades, que generalmente antes de iniciar cualquiera sea la actividad, muchas veces se inicia por un compartir que se llama el misagún en la cultura mapuche, y para ellos es Misagún. súper relevante eso. Y a Oye, ¿cómo se partir de llama? eso se genera el primer enlace, misagún. El misagún, Mesa. que significa compartir. Misagún. Ah, Y si tú no mira. partes de ahí en algún minuto, esto no se generan los primeros lazos de confianza, digamos, porque es cuando partes desde un plano de diálogo, antes de entrar en un plano más de decisiones. Es que mira, ahí hay un punto muy interesante y por eso que vamos a transformar en lo técnico que lo que queremos desde la cuenca, pero obviamente es con personas y también trae la cultura y todos esos elementos. Esos son aspectos que siempre tienen que estar siendo incorporados. Yo hace unos días estaba en una conferencia de Roberto Celeón, que es mi abogado además y abogado de derechos humanos, y estaba mostrando un poco lo que era Chile, no muchas cosas. Y decía, por ejemplo, que en el esquema, el colonizador español, como llegó, era un conquistador, no era muy democrático, porque obviamente eran militares que venían en plan de conquista, como gran del mundo europeo que nos incidió a nosotros, obviamente los españoles, e inclusive después o los vascos dentro del mundo ibérico, español o vasco francés también eran muy, ellos se asentaron como la aristocracia, una aristocracia que no era muy dialogante. El mundo alemán es súper jerárquico, la incidencia jerárquica en el sur, él la mencionaba, y decía que el mundo mapuche era de mucha conversación, era de mucho conversar, de discutir, y que en ese mundo mapuche obviamente nosotros teníamos algunos de esos componentes. Digo esto porque en realidad cada aspecto de esto hay que irlo incorporando en función de cada territorio, de las particularidades de cada territorio. Estas son grandes recomendaciones, pero también por eso que se dice, tratemos de llevar de la mejor manera estas relaciones para alcanzar objetivos. Pero fíjense que acá, ya con todo este proceso, ya sabemos cuáles son nuestros actores, cómo piensan, cuáles son sus principales problemas jerarquizados, y como están jerarquizados, ahora estamos infiriendo los objetivos. Y los tengo jerarquizados también los objetivos. Y sé los objetivos a los cuales debo llegar. ¿Estamos claritos hasta aquí, hasta este cuarto punto? Estamos. Sí, no. Estamos. Cualquier duda, me paran, por favor. Dime, ¿alguien me va a decir algo? No, ya. Un punto importante es que hay un quinto punto que se habla, yo ya tengo los objetivos, pero como que me detengo. Este puede ser algo que va en paralelo, que puede existir o a veces no existir. Pero también hay un diagnóstico del ámbito. Hay un diagnóstico del ámbito. ¿Y diagnóstico qué significa? Es saber cómo funciona un sistema. Por ejemplo, el diagnóstico de la cuenca. Y para eso tengo yo como 3 componentes. Por ejemplo, tengo lo que es el inventario. ¿Qué es lo que es un inventario? Está nuestro colega Es lo que, ingeniero forestal. es lo que hay, es lo que hay en el fondo. Es lo que hay de un determinado recurso.
por ejemplo, el inventario de recursos forestales nos puede decir cuántos son los metros rumas que hay, los metros cúbicos, la biodiversidad, etc. El inventario nos dirá cuánto será lo que hay de producción agrícola, hectáreas dedicadas. Necesito saber qué es lo que hay ahí adentro. Cuánto hay de bosques vírgenes, no mucho hay, todo, veo como lo están diezmando el bosque nativo en varias cosas, o cuánto hay de lagos o de cuerpos continentales de agua. Necesito un inventario, que es cuánto hay de algo, ¿no? Sobre lo mismo, yo necesito hacer lo que se llama una evaluación. ¿Qué es lo que es una evaluación? ¿Alguien me puede decir? La evaluación. ¿Qué es lo que es? Es tomar lo que hay y ver, por ejemplo, cuáles son los rendimientos potenciales, cuáles son los rendimientos actuales. Pero eso va a meter en el inventario. Porque evaluación, ¿qué hago yo cuando los he evaluado a ustedes como profesor? ¿Qué es lo que hago? Profesor, Yo yo les paso siento, una... bueno, que es un método que se utiliza para determinar, digamos, de manera sistemática algún proceso. Puede ser. Ya, a ver, perfecto. A ver, ya que está usted ahí, ¿quién fue la que habló? ¿Karen? No me acuerdo quién fue. Y yo. Ya, Karen, usted, ya. Karen, a usted le voy a hacer una pregunta. ¿Conoce al actor Ben Affleck? Sí. Sí. Usted, de 1 a 7, donde 7 es guapísimo, ¿qué nota le pondría? Un 8, no, un 7. No, de 1 a 7. Digamos. De 1 a 7 le pone. ¿Qué nota le pone, me dijo? Un 6. Un 6, perfecto. Necesito, a ver, no sé qué. ¿A quién tenemos? Está Guillermo por ahí, ¿no? De Guillermo lo vi que está, por lo menos está con cámaras. ¿Está por ahí Guillermo, no? Sí, aquí estamos. Ahí está Guillermo, sí, Guillermo. Calladito, pero siempre está ahí. No. Guillermo no falla. Le voy a, no sé, le voy a hacer una consulta, así ya una actriz más antigua. Sandra Bullock. ¿La ubica? Por supuesto. ¿Qué nota le pone en términos de guapa? De mujer guapa. No se escuchó. No se escuchó. No, ¿qué nota le pone en términos de una mujer guapa a Sandra Bullock? Un 6. Un 6. Mire que ¿sabes qué? Me sonaron como para Dios, el 6 para mí, el 5 para usted. ¿No? No, mire. ¿Qué es lo que hicieron ustedes, muchachos? Usted, Karen, evaluó a Ben Affleck con respecto a un modelo, a su modelo teórico. Y su modelo teórico de hombre, de guapo, estamos diciendo así para que me lo entiendan, es otro modelo. Y ese modelo tiene un 7. Ese es el modelo teórico que usted vio. Y puso a Ben Affleck y Ben Affleck le dio un 6. No sé si me están siguiendo. Cuando una evaluación es comparar un modelo teórico, hipotético, ideal. Aquí quiero llegar yo con la realidad. ¿Vamos? Profesor. Dime. Sí, por eso le decía yo que si tenemos el inventario, lo comparábamos con lo esperado. Por ejemplo, si tenemos tantas hectáreas de trigo que rindieron tanto Sí. y nuestro potencial es mayor, tenemos que evaluar y en el fondo después diagnosticar. El diagnóstico a lo mejor sería por falta de agua, por falta de No se me adelanta, pues, efectivamente, tiene razón. Es eso. Ese es el punto. Efectivamente. Lo que pasa es que recién te entendí más bien como el inventario, que es lo que había. Pero efectivamente, si tú dices, esto es lo que estamos produciendo en cultivo agrícola contra el modelo que debiese ser esto, entonces ahí tenemos una diferencia. Eso significa evaluar, comparar un modelo hipotético, teórico, con la realidad. Y el diagnóstico es las causas de las diferencias entre ese modelo hipotético y la realidad. ¿Me siguen en esto? ¿Usted qué le haría a Sandra Bullock para llegar al 7, don Guillermo, ya que fue tan duro? 6 buena nota.
Ya. Ya, pero no llegó a sus 7, ¿se fija? Bueno, Claro, claro. lo que les quiero decir entonces, muchachos, para que lo tengan claro, ese diagnóstico es la causa de la diferencia. Este diagnóstico del ámbito es deseable. Es ojalá que lo pudiéramos tener. Pero muchas veces se van a encontrar con que no tenemos estos antecedentes. Y hay que verlos más o menos globalmente. Y ahí hay que recurrir a los sistemas de información geográfica, más bien global. Mira, tenemos esto, anda por aquí, anda por allá. Está nuestro colega ingeniero forestal de la CONAFO, ¿no? No digan que no. Sí, aquí estoy, profe. Ah, está en su bonilla que tenía que estar, ¿no? Entonces recurrimos, el hombre de los sistemas de información geográfica, han recurrido a él o no, les dije la otra vez que para los trabajos él ahí les podía ayudar. ¿Ha ayudado usted, señor, o no? ¿Cómo, profe? ¿Ha ayudado a sus compañeros usted o no? No, a nadie, que nadie pregunta, profe. Ah, ya. Pero usted siempre disponible, ¿no? Sí, sí. Dentro de lo que se pueda. Sí, pero... Ya, salió. No, tiene que decir. Aquí disponible. Bueno, oye, a veces hay que entrar en eso, a los SIC, para ver más o menos, sí, tanto hay de masa boscosa, tanto, mira, los ríos son estos, mira los cuerpos de agua. Pero en general, muchas de estas cosas ya existen. Y es cuestión de buscarlas bien y tenerlas. Entonces, ese territorio, ojalá el equipo técnico podría buscarlo antes. Y saber, oye, ¿qué tenemos de acá? ¿Cómo están los rendimientos? ¿Cómo está el proceso? Oye, ¿qué diagnóstico nos dice? Ahora, yo estoy hablando de un diagnóstico solamente por una cuestión ligada a la parte técnica, pero también podríamos hacer un diagnóstico en lo social que nos podría dar una diferencia. Por ejemplo, nuestras asistentes sociales y nuestra socióloga, ¿qué elementos así, ejemplo de evaluación me pueden dar y de diagnóstico en lo social? ¿En torno al recurso hídrico o en torno Sí. al ámbito de nosotros, profesor? En el ámbito de ustedes, en lo social. Ya, Que ustedes por dicen, ejemplo, cuando nosotros hacemos evaluación en torno a, ¿cómo salud, se puede ser, llama? ¿no? Claro, a la luz, al mismo tema, por ejemplo, yo veo No, el tema del subsidio salud, del agua. salud, Sí, salud, ¿ya? tema del subsidio del agua, por ejemplo, ahora estamos con un proceso de evaluar el tema de la construcción de viviendas, por ejemplo, que no nos está dando Ya. abasto con el tema de la planta de tratamiento para conectar las viviendas. Entonces, ahí hay que hacer toda una evaluación en torno Ya. a ello. Porque, Ya, perdona, porque dígame. el modelo teórico es que la planta debiese ser capaz de surtir a todas las viviendas actuales y las que vienen. Ese es el modelo teórico. Exacto. La Y eso evaluación no dice está, que no va a ser posible. que no va a Y la ser pregunta es, posible, ¿por exacto. qué? Hagamos el diagnóstico. ¿Por qué no es posible? Porque la planta que tiene es pequeña. Es muy pequeña, exacto, es muy pequeña, no da Fue abasto hecha para presentar, sí. Ya. Queda claro, muchachos. Inventario, evaluación, diagnóstico. Esto todo lo hacen ustedes. Esto siempre lo están haciendo. Lo están trabajando. Si el punto que estamos aquí tratando es ordenar esto. Ordenar. Ojalá que este diagnóstico del ámbito lo tengamos. Y vamos a seguir. Bueno, voy a seguir en esto. ¿Qué otro paso tenemos acá que es muy relevante? Ya tengo el diagnóstico del ámbito. Y entonces, yo tengo, perdón, aquí me salté. Aquí está. Me pasé, estaba en diagnóstico y ahí va. Ahora sí. Yo tengo los objetivos. Tengo el diagnóstico del ámbito. Pero aquí tengo que identificar y priorizar las restricciones. ¿Qué son las restricciones? Las restricciones son ¿cómo se llama? Un obstáculo para alcanzar el objetivo. Y podemos tener restricciones económicas, políticas, legales, etc. Yo voy a contar una, no sé si se lo conté, pero por ejemplo, estado de Arizona, en Estados Unidos. El otro día estuvieron con el profesor Pablo García, ¿no? Sí, ¿Estuvieron estuvimos con él en la Sí. clase Sí. anterior. Perfecto, perfecto. Entonces, él trabaja ya con la Universidad de Arizona, trabaja ahora está con la Colorado School of Mines, pero estando en Arizona,
dijeron, vamos a traer agua de Colorado. Cuando traemos agua de Colorado. Entonces, yo pregunté, ¿y por qué no hicieron? Porque la recargaban un acuífero con esa agua y la sacan después del acuífero. Yo dije, ¿y por qué no hicieron un embalse? A lo mejor les podía dar. Entonces, fíjense, si el objetivo era llevar agua y almacenarla, una solución podía ser el embalse. Pero tenían una restricción a ese objetivo. Que el suelo donde debía estar eso correspondía a una reservación indígena y no podían tocarla por ley. Por tanto, la única posibilidad de almacenar esa agua era en un acuífero, reserva subterránea. ¿Ya clara la idea? O sea, yo tengo restricciones. Por ejemplo, yo ya dije, voy a disminuir los procesos de erosión en esta cuenca. ¿Qué restricciones tengo para eso? Cuéntenme alguna restricción que puedo tener. ¿Tengo alguien por ahí o no? Sí, estaba pensando, profesor, no. quizás algún tema cultural. Puede ser un tema cultural para retener la erosión. Puede ser. Ah, sí, puede ser. Claro que puede ser, porque, por ejemplo, la gente está acostumbrada culturalmente a trabajar el suelo con ¿cómo se llama? Con surcos en favor de la pendiente. Y va a ser muy difícil cambiar eso. Entonces, tengo una restricción cultural para hacer eso. ¿Qué otra restricción puedo tener? Bueno, ahí como se ve el tema legal también, por lo mejor hay alguna, no sé, ordenanza, alguna ley que prohíbe, no sé, ¿No? Y tengo que instalar averiguar. algún tipo de... Claro, ver primero Claro, la normativa legal respecto al territorio donde se quiere instalar la propuesta. Claro. Es decir, yo puedo decir, ya, oye, ¿sabes qué? A propósito de lo que decía, que no sé si era Karen recién, lo de ya, tengo que instalar una planta de tratamiento mayor. Pero a lo mejor el territorio que tengo ahí donde puedo instalarla es propiedad privada. Y esa propiedad privada la dedican a otros usos. Y como la dedican a otros Sí. usos, yo tengo una En este restricción. caso, profesor, en base a lo que usted menciona, por ejemplo, acá lo que pasó fue que hay una construcción de viviendas que se realizó fuera del plano regulador. Entonces, ¿cómo usted conecta esas viviendas Mira. ahora con respecto a la planta de tratamiento? Y eso es porque no se analiza el territorio en sí, no se ve justamente lo que estamos abordando. Y ahí Profe, es súper puede ser, interesante lo que tú... Dale, Andrés, por favor. ya no, que también puede ser un tema social porque puede haber una toma, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo la sacas? Entonces, bueno, y si la sacas vas a tener un conflicto mayor. Es decir, hay una serie de restricciones que están ahí. Y hay una restricción que es súper potente, que es la que siempre está presente. ¿Cuál es? Fuera de todas estas otras. ¿Cuál es la que siempre está presente? La política. Puede ser la ambiental. Y la No. La lucas, pues muchachos, la económica. La económica siempre está presente, porque primero ustedes tienen ese problema y le van a decir, tendríamos que ponerlo en el presupuesto el próximo año, a ver si lo aceptan en el Parlamento. Colocamos un detalle, ¿me entienden? Es decir, ahí hay a no ser que alguien diga, podemos usar los instrumentos de INDAP para reducir la erosión, pero eso sería con acuerdo de la Contraloría que lo tiene. Es decir, hay una serie de problemas ahí. ¿Alguien me puede decir, profe, una restricción es equivalente a un problema? Sí, es equivalente a un problema. Pero, ¿cómo identifico restricción de problema? Yo del problema generé el objetivo. Es que la restricción es obstáculo para alcanzar es obstáculo directo para alcanzar el objetivo. ¿Así que en eso? Una vez que yo identifiqué el objetivo, el obstáculo para alcanzar el objetivo, esa es una restricción. Y esa tenemos que superarla. Y a eso debemos apuntar. Fíjense, tengo identificados los actores. Sé cómo piensan con sus diversos criterios. A ellos les pregunté por sus problemas. Y los ordenamos y jerarquizamos. Ya los tenemos ordenaditos. Agrupamos también. Con esos problemas definimos los objetivos.
los objetivos a alcanzar, dando vuelta a los problemas, a lo cual le sumamos algunos otros objetivos que pudieran ser importantes, que ya los teníamos previamente definidos. Con estos objetivos, además, vemos el diagnóstico del ámbito. Tengo inventario, tengo evaluación, tengo diagnóstico acá que me permitan ver, ojalá que los que ya tenga, porque si me pongo a hacer diagnóstico se me quedan ahí las lucas. Pero con los objetivos ya definidos, puedo definir las restricciones para alcanzar esos objetivos. ¿Y qué puedo hacer ahora? Profesor, un paréntesis tal vez ahí. Me gustó el tema del concepto de restricción, porque muchas veces la gente confunde el problema a un tema netamente económico. Es decir, no plantea como el problema como una cosa más allá de una falta de recursos. Ahí como que me hace poco, en la diapositiva que usted está presentando ahí, donde dice restricciones igual a problema, yo creo que en virtud de lo que se No, ha pero es lo mismo. comentado, sería conveniente no mostrarlo como un igual, y más bien ¿Verdad? ahí. Señor, tiene toda la razón, porque es así. Restricción es equivalente a problema, pero no es lo mismo. Sí, porque es un obstáculo para alcanzar un objetivo. Hay que mirar, pero es un problema, sí. Pero pues, linealmente, ahí sí, yo creo que ahí quedamos mejor. Tiene razón, Guillermo. Es equivalente y no es lo mismo. El problema me dio origen al objetivo. Pero ahora yo he definido el objetivo, porque si no me empiezo a dar vuelta como perro pillándose la cola. Problema, objetivo, restricción, problema, y así te fijas. No, la diferencia es que la restricción es el obstáculo para alcanzar el objetivo. ¿Ya? Pero efectivamente no es lo mismo. Y eso tiene razón. Ahora, hay muchos tipos de restricciones. Por ejemplo, también, hay restricciones de tipo política o hasta ideológica. No, pero no lo van a hacer. Porque para ellos esta cuestión sería, los van a catalogar que son republicanos, los van a catalogar que son comunistas, etc. Y a veces también hay que convencer que ciertas cuestiones perfectamente pueden ser hechas de la forma a veces menos clara. Un ejemplo, yo conocí al alcalde de Sucre, en Bolivia. Fui declarado, la única vez que me han declarado hijo ilustre. Huésped ilustre, no hijo ilustre. Huésped ilustre. Tenían pocos huéspedes. El Sucre, que es la capital constitucional de Bolivia, tenía muchas zonas sin pavimentar el alcalde. En ese tiempo, fue un alcalde a fines de inicio de los 2000. Entonces empezó a hablar con la gente que tenía ahí y le dijo, si tú pavimentas toda esta zona, yo te instalo en esta cuestión, instalamos de acá el alcantarillado, que países que no tienen alcantarillado, o sea, nosotros somos lujo asiático en ese sentido. Entonces le dijo, sí, y el tipo ayudaron a pavimentar con dinero de ellos y además les colocó alcantarillado. Y él dijo, y además les apliqué un impuesto revolucionario. El tipo era de izquierda. Yo dije, ¿cómo impuesto revolucionario? No, si una casa ahora tiene pavimento y tiene alcantarillado, las contribuciones son más altas. Entonces me paga un valor mayor. Bueno, esa es una forma, digamos, donde él iba resolviendo estas cuestiones, las restricciones que tenía. Y aquí se requiere mucho ingenio, mucha muñeca política, mucha muñeca social. Y estar dispuesto muchas veces a escuchar y contar hasta 10, ¿eh? Porque está en esto. Bien, muchachos, tengo la identificación y priorización de restricciones. Oye, por favor, le voy a preguntar a Rodrigo, porque parece que tenemos un límite para ir grabando, Rodrigo. No sé si estamos en el límite o todavía podemos seguir. ¿Está por ahí, Rodrigo, no? Roberto, Ya sí, ya es hora de hacer un break para detener el video, si no después no se puede subir el video a la plataforma. Ya, entonces vamos a hacer dos breaks. ¿Se acuerdan que antes hacíamos de media hora? Vamos a hacer dos de 15 minutos. Entonces vamos a hacer uno de las 11:03 hasta las 11:18, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo, estimados estudiantes? Muchas gracias, don Raúl, Ya, don profesor. Luis. De acuerdo. Muy bien, Karen. Ok, quedamos aquí entonces. Voy a parar. Y hasta esa hora.
Hay que pausar la grabación, profesor. Roberto, tienes que hacerlo tú, sí, tienes que detener la grabación. ¿Y dónde se hace eso? Sobre el reloj, ¿Está de grabación? el mismo reloj. Que te Sí, muestra ahí. entiendo además que hay que salir de la clase y después volver a una nueva, ¿verdad? Ah, sí, tienes razón, sí. Efectivamente, hay que Parece salir de la otra clase que y cerrar. volver a conectarnos. Sí, hay que Hay que cerrar todo, abrir ya. otra sala, hay que cerrar Exacto. todo y de ahí volver ya. a grabar desde Ok. cero. Entonces nos vamos de esta. Sí, cierra el aula. Cierro el aula, me voy de aquí nomás, ya. Eso. Sí, Me voy, cierro completo, eso voy a sí. hacer. ¿A qué hora volvemos? ¿La 11:20? ¿11:18? 11, 11:05, ya, 11:20. 11:20, 11:20. 11:20, ya. Vale, voy Cierra a cerrar, nomás. me voy, vale. Ok. No falla, ¿eh? Ay, si no, yo. Claudita Beatriz, fíjese que nos salió la grabación donde dice usted algo del alcalde. ¿Eh? Muy bien, pero no he dicho nada malo de mi jefe. No, Dije, de mi jefe alcalde no voy a opinar. No ¿Profesor? tengo ningún problema. Al contrario. No, muy bien, ya. Profesor, solo con el ánimo de que no tengamos después inconvenientes con las grabaciones, porque el hacer pausa y continuar ahora, la grabación va a ser mayor a la hora 30. Yo no sé si es que eso va a generar después algún No, pero me inconveniente. acaban de decir que se podía hacer ahora sí, al pausar y volver a partir. Ya, ok. ¿O no? Bueno. O en apoderado. Mira, yo no tengo ni una experiencia en apoderados, primera vez que lo uso. Yo había propuesto el Zoom. ¿Está Rodrigo por ahí o no? Rodrigo de Aligüen. Oye, echamos de menos a Oscar, ¿ah? ¿Cierto? Con todo respeto, Rodrigo, ¿ah? Apareció Rodrigo. Ya, voy a preguntar. Denme un segundo, buen punto el que me dice Guillermo. Dame un segundo, por favor, porque no va a ser cosa que. Pausa de grabación por si acaso, profesor, mientras tanto. Voy a pausar, sí.